muchas gracias por estar acá para disfrutar de esta conversación y de este recital musical. Estaremos, como ya algunos de ustedes lo habrán notado, con una excelente banda muy querida del departamento del Quindío, una banda de recorrido nacional llamada Cafeto Blues. La idea es acercarnos a ellos, conocer un poco quiénes son ellos, para los que no lo conocen, y seguidamente pues entonces disfrutar del recital musical que ellos tienen. Ahora, esto es una actividad que se hace en el marco del 14º Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales, Literatura, No Ficción y Posverdad, un encuentro organizado por la Fundación Torre de Palabras, que digamos desde el 2008 viene realizando actividades en el Quindío y en el eje, sobre todo en el eje cafetero, en pro de la literatura, de promover la literatura, de promover la lectura, porque esto, digamos, hace amigos, nos acerca en cuanto que todos tenemos pues un gusto similar por la literatura, y si no, pues la idea de la fundación es esto, que todos podamos tenerlo. Diferente a como ha sucedido en otros años, y pues por algo que ustedes ya conocen, por lo de la pandemia, pues la programación de este año se ha visto un poco afectado en cuanto a la dinámica que ha tenido usualmente. Ya saben ustedes que las actividades que se hacen dentro de la programación del Encuentro de Escritores Luis Vidales se divide en dos programaciones, una que es la del ciclo pedagógico, otra que es la del ciclo literario. La del pedagógico es una actividad que es la que nos parece más bella, vamos a los colegios, hablamos con los estudiantes, y la del ciclo literario ya es la actividad propiamente dicha, el encuentro propiamente dicho, que vienen escritores de talla nacional e internacional, que nos invita a la lectura, a hablar con ellos, al diálogo, a la familiaridad. Ahora, pues bueno, por cuestiones, ya lo mencionaba, de la pandemia, pues las actividades han cambiado un poco, muchas de ellas son a través de la virtualidad. A propósito de ello, mañana tenemos una charla virtual a través del Facebook Live del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales, con un escritor llamado Juan Diego Mejía, presentando su libro Adiós, pero conmigo. La presentación la va a moderar Juan Felipe, que es también parte de la fundación, un escritor, un crítico literario también formidable, un cuentista formidable, y va a estar allí pues presentándonos cuál es el tema de este libro. La programación de agosto cierra con esta actividad. Para el mes que viene va a haber muchas más actividades. Esta es una serie larga de actividades que viene, pero para el próximo mes pues entonces ya tendremos una programación, así que los invito a que estén pendientes de las redes sociales del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales en Facebook y en Instagram, que allí se estará publicando siempre. Los espacios del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales son diversos. Como ustedes lo pueden ver, llenamos los parques públicos, llenamos las casas de la cultura, llenamos a las bibliotecas, vamos a las cárceles, donde podamos hacer un evento literario y artístico, pues allí estaremos. Ya lo mencionaba también, parte del ciclo pedagógico es acudir con nuestra programación a los colegios. Abarcamos todos los colegios de Calarcá, pero también hemos abarcado colegios de aquí de Armenia, en Tebaida, en Montenegro y en otros municipios. Así que bueno, sin más preámbulo, ya le damos la bienvenida a Cafeto Blues, que para esta actividad va a estar representado por Mario Andrés. Mario Andrés, bienvenido. Hola Elison, muchas gracias por la invitación. La tercera oportunidad que tenemos de compartir en charlas en el marco del encuentro Luis Vidales. Que no es la primera vez, Mario Andrés es un amigo muy cercano de la fundación, ya nos ha acompañado en otras actividades antes, lo mismo que los otros miembros de Cafeto Blues, unas personas muy queridas. A propósito, Mario Andrés, de Cafeto Blues no nace como Cafeto Blues. Hay un artículo, una serie de artículos, más bien artículos de investigación periodística, que llevó a cabo Felipe, miembro de la fundación, para la crónica para el Ministerio de Cultura, en el que hace un seguimiento muy profundo, muy exhaustivo y muy necesario a las bandas musicales del Quindío. Uno de ellos lo dedica, por supuesto, a Cafeto Blues, y en ellos empieza contando una historia que me pareció muy peculiar, muy graciosa, que seguro también ustedes recuerdan quizás con mucho cariño, de Cafeto Blues, el nacimiento del Cafeto Blues en Montenegro antes de ser Cafeto Blues. ¿Por qué no empezamos con esa historia, Mario, y nos cuenta un poco? Claro, eso fue ya hace unos cuantos años, hace por ahí unos 6 años. La banda empezó como un proyecto estudiantil, más de forma de estudiar, y fue como gracias a los procesos de formación que da el Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío. Entonces estaba formado por varios alumnos de Jorge Mario Ortiz,
Entonces la banda empezó a tocar puros covers de jazz, después mutó a covers de rock and roll y de blues, y tuvo mucho tiempo pues en esa dinámica, hasta que hubo un cambio ahí pequeño como de esa integración, en la cual entró el bajista, entre Francisco Cifuentes, entré yo, y ahí, aún bajo el nombre de Giant Steps, que era como se llamaba esta agrupación en ese entonces, nos invitaron a tocar en Montenegro. Fue la primera vez pues que me subo yo a un escenario. La banda llevaba un momento, o sea, llevaba un recital con bastante acogida, la gente estaba bastante contenta. Llegó la hora de tocar como mi debut en la banda. Empezamos a tocar y justo a la mitad del solo, cuando estaba el solo estallado, de la casa del lado, de la fundación donde estábamos tocando, nos tiraron un baldado de agua. Y eso como que todo el mundo así mojado y ¿qué nos pasó? Y el solo como que se caía y como que se volvía a levantar. Entonces fue como parte como curiosa. Y lo curioso de eso fue un bautismo. Eso porque termina ese concierto, nos vamos pues de Montenegro a hacer como una reunión así ya por la noche, a hablar como cómo nos fue en el toque, y ahí es donde nace la idea de crear una banda, porque como hasta ese entonces eran puros covers, una banda que tuviera música propia y que tuviera una relación directa también con el entorno, con el Quindío. Entonces ahí fue que nació Cafeto Blues. Y que en lo sucesivo me parece creció muy rápido. Es decir, creo que muchos de nosotros sabemos que la gobernación y el ministerio sacan anualmente convocatorias para apoyar el talento local. Ahora, ustedes participan de una de esas convocatorias, se la ganan, ¿y qué sucede luego? Sí, esa convocatoria fue 3 años después. O sea, siempre hubo como un momento ahí de circuitos, de remarla, de componer. Y entonces nos presentamos a una convocatoria de la gobernación del Quindío, se llamaba la convocatoria de circulación para músicos emergentes, tal vez, no recuerdo muy bien, y ahí nos ganamos, pues, pasamos toda la propuesta que teníamos, todo lo que teníamos pregrabado, así como de manera pues muy artesanal, y de ahí es donde nos ganamos esta convocatoria y tenemos la oportunidad de grabar nuestro primer EP, que se llama Blues para Despertar, que lo grabamos en los estudios de Joe, un estudio muy reconocido en la escena del blues de Colombia, en Cali. Todos los temas de ese EP están en YouTube, ¿cierto? Están en YouTube, en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas. Así que lo pueden consultar cuando quiera. Me imagino que tienen también más temas. Tenemos más temas porque estamos trabajando en este momento ya lo que grabamos fue un EP. Ya estamos en la culminación del álbum completo, entonces tenemos más temas que hoy obviamente vamos a tocar, donde se nota cierta evolución y cierta diferencia en el sonido de lo que tenemos grabado a los nuevos temas. Entonces estos pues aún no están publicados porque estamos en proceso de grabación, aún en el estudio de Joe también, y así vamos. Ganan la convocatoria, logran publicar estos temas y luego llegan las giras. Poder grabar de una manera profesional y marcar como un precedente también en el Quindío en cuanto a la parte de producción técnica a la hora de grabar, fue muy importante a la hora de presentarnos en festivales y ante un público nacional. Pues nosotros acá teníamos cierto recorrido, llevamos una dinámica constante, pero ya que teníamos este EP empezamos a presentarnos a diferentes festivales y empezamos a pasar convocatorias, nos invitaban de diferentes partes. Entonces en el 2019, pre-pandemia, emprendemos una gira nacional que empieza con el Festival Voces de Jazz en Cartagena y un recorrido por Pereira, Cali, Medellín, Bogotá, pues en diferentes lugares también de Antioquia. Entonces el grabar fue fundamental. El apoyo pues de la gobernación en cuanto a esa convocatoria fue el puntapié a dar un salto ya a nivel nacional. De hecho ya nos estábamos proyectando a nivel internacional, logramos hacer presencia. Lastimosamente por la pandemia tocó virtual, pero ya teníamos una invitación a Chile, al Festival de Blues de Chile, que tocó hacerlo indoor, y ya teníamos ciertos contactos para empezar a girar por Latinoamérica. El crecimiento fue fuerte, fue decidido, llega la pandemia. ¿Qué significó la pandemia para ustedes? La pandemia inicialmente fue un golpe porque nosotros llevamos una dinámica y como le digo, íbamos ya a empezar a proyectarnos al menos a Latinoamérica o a los países más cercanos,
pero llega esto y nos toca frenar inmediatamente, pero nos da la posibilidad de empezar a grabar nuevas ideas, nuevos temas. Recién empieza el confinamiento, antes de que hubiera todo este tema, esta oleada de en vivos. Antes de eso logramos hacer un en vivo que tuvo mucha repercusión, estuvo muy bueno, pues justamente para el Festival de Chile, el Festival Chileno de Blues, y ahí ya como grabamos, entonces empezamos a familiarizarnos más con la parte técnica a la hora de grabar, que son dos mundos muy diferentes, estar en vivo a grabar. Son dos procesos muy diferentes, pero que son muy valiosos los dos, y eso fue lo que la pandemia nos dejó: nuevos temas y un perfeccionamiento en la hora técnica a la hora de grabar y también de componer. Ahora pregunto, ¿por qué el blues? Es decir, sabemos que el blues nace, digamos, en Estados Unidos, acoge esa bandera que ha tenido la música, digamos, históricamente, si puedo decirlo, con otros géneros, que es lo documental y lo testimonial. Ahora, el blues, de nuevo, nace en Estados Unidos para retratar algunas realidades que viven especialmente los negros esclavos allí. Y nosotros en el Quindío, en un contexto completamente diferente, casi 2 siglos después, ¿por qué el blues? Bueno, el blues realmente es por una cuestión de sonido inicialmente, o sea, no es que uno empiece a teorizar y encuentre como el discurso: no, vamos a hacer blues, porque no, primero llega por una cuestión de sonido, afinidad, ya que nos resulta agradable al oído. Fue algo que nos atrae pues a toda la banda, pero es como el vehículo narrativo perfecto para vincular el territorio con la música, con lo musical. El blues nace en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, producto de diferentes pulsiones sociales y diferentes hechos sociales, como lo es la esclavitud, posesclavitud, cómo estas personas, estos negros, cuando son libres, empiezan a migrar a las ciudades, y en las ciudades empiezan a trabajar ya en la manufactura, una cuestión más ruda, más alejada del campo, y el sonido cambia. Pero inmediatamente esto empieza a migrar, y es donde, por ejemplo, llega a Inglaterra, y en Inglaterra lo acogen y lo transforman. Y el blues de esa manera es que se vuelve algo con un material muy plástico, en el cual se puede moldear a los entornos. En Argentina se fue donde primero en español se empezó a hacer de una manera muy interesante, donde se empieza a hacer un blues en español y con unas influencias muy tangueras. Entonces, este tipo como de experimentos y de modificaciones y apropiaciones del blues es lo que nos hace a nosotros como confiar en el género como discurso narrativo. Entonces, por eso nos resultó bastante interesante. El blues, o más bien, sí, el blues de Cafeto Blues, ¿es solo blues? ¿Mezclan más géneros allí? El blues, los primeros temas las primeras composiciones empezaban con la forma armónica muy del blues, y estábamos o sea, estábamos haciendo blues muy purista, si lo queremos llamar de alguna manera, pero al ser una banda con 7 integrantes, todos con diferentes disciplinas, además de la música, todos también con diferentes intereses, entonces eso se empieza a volver un crisol ahí cultural donde vamos formando, y eso ahora tiene influencia de muchos géneros, o sea, tenemos desde el rap hasta el punk. O sea, cada uno va aportando un ingrediente que va formando esa personalidad que va definiendo Cafeto Blues a lo largo de esos años. Entonces el sonido, si bien aún no nos movemos de la forma blues, y eso lo tenemos como muy decidido, muy claro, que siempre vamos a tocar bajo los mismos conceptos armónicos del blues, vamos como metiendo ingredientes y vamos pues formando nuestro propio sonido, nuestra propia personalidad. Ahora hablemos de las letras. Ya tenemos una clave para las letras, y es lo que significa el blues para la gente, ¿no? Aprovechamiento del territorio en términos de identidad. Ahora, ¿cómo asume Cafeto Blues esa primera clave, y si hay otras claves, cómo lo hace? Las letras o sea, la forma en cómo empezamos a componer nosotros, haciendo como un análisis hace poco, como que lo definí de una manera muy documental, o sea, utilizamos prácticamente son relatos de no ficción, justamente porque son, primero,
se podría definir en dos líneas muy claras. Unas son muy autobiográficas, son cosas que han sucedido a los integrantes de la banda y a la persona que compone la letra. Y la otra es que tomamos fragmentos de la realidad y de la cultura, la cual convertimos en letras. El caso de los guaqueros nos parecía como una historia muy, muy interesante y un oficio bastante particular del Quindío, del eje cafetero. Entonces ahí empezamos a hablar, a narrar toda una crónica y un poco oscura, un poco como con cierto dramatismo hasta en el sonido y en la letra, pero contando todo lo que es el devenir de una búsqueda, de un tesoro, de una huaca. Asimismo puede ser con el jornalero, que es el día a día de un campesino recolector, pero también cosas muy, muy puntuales en cuanto a lo personal. Algo muy particular es que casi en todas las letras podemos encontrar anclajes geográficos, o sea, hacemos mucha referencia a lugares como el Parque Sucre, como algunas veredas por Barcelona, una plaza en Argentina, Plaza Francia en Argentina. O sea, tenemos como un fuerte anclaje también con lo que es lo territorial. Particularmente lo de la Argentina es un caso muy particular, o sea, muy, muy, muy personal, pero en general todo tiene que ver como con el Quindío y con la región más cercana. Y eso es lo que hace a Cafeto Blues más entrañable. Usted mencionaba ahora que muchas de estas canciones son experiencias personales o que le han sucedido a algunos integrantes de la banda. Hay una canción que su letra me llamó fuertemente la atención. Quiero saber si esa canción hace parte de esta categoría de experiencias personales, que es Allá en la vereda del oso. Es una experiencia, ya usted nos contará un poco, de un campesino que realmente puede ser cualquier campesino, pero si es un campesino del Quindío, pues ya quiero saber, ya quiero saber un poco más sobre esa historia detrás. Justamente es una historia de la vida real. Allá en la vereda del oso nace como la punta de la cual se crea la canción. Es un suceso de un familiar de Jorge Mario, el cual en sus labores del campo con un machete se abre la rodilla, pero entonces al estar en una vereda, estar lejos de un centro de salud, las condiciones que todos sabemos que se viven en Colombia, que hay muy difícil acceso a la salud, él decidió, ante esa cortada, coserse a sí mismo. O sea, allá en la montaña, yo mismo me coso, y de ahí nace como la punta de todo lo que ha pasado esa familia en cuanto a la violencia, al acceso a la educación, al tema de los precios del café, de cómo bajan, cómo los productores están sufriendo diferentes situaciones. Entonces eso se construye todo en base a una familia y en base a cosas que les ha pasado a ellos. Esto que acabas de mencionar al final sobre la violencia, es decir, no hay una postura política en las letras, pero podemos decir que hay de cierta forma, o en mi lectura, quizás un poco ignorante de la letra, una lectura política en cuanto a denuncia. Ahora, la violencia, ¿qué tan fuerte fue en el Quindío? ¿Los afectó a ustedes de alguna forma? Pues indirectamente, directa o indirectamente, la violencia en Colombia ha afectado a todas las personas. Todos nos podemos considerar víctimas de la violencia por algún... A mi mejor amigo lo desaparecieron. Por ejemplo, las pérdidas de tierras de algunos familiares que han obligado a nosotros, por ejemplo, a llegar a vivir a la ciudad por ciertas situaciones que se dieron en el campo. Entonces, el tema político está muy presente en cualquier discurso, cualquier discurso narrativo, independientemente de que se tenga esa intención o no. O sea, siempre va a haber como una lectura política que el creador va haciendo, así sea por simplemente resultado de un contexto. Y aquí retomamos de nuevo esta clave del blues, y es lo testimonial y lo documental. Es decir, el campesino allá en la montaña que se parte un pie, no tiene forma de acudir a alguien, no tiene forma de decirle a alguien, pero llega un músico, ve allí digamos, la fuerza del campesino, ve el valor del campesino y quiere contarlo. Digamos, eso, si bien es la clave del blues de nuevo, lo apropia muy bien Cafeto Blues, y digamos, de alguna forma trata de ser la voz de aquellos que pues, no tienen voz. Claro, o sea, todo es resultado
si uno analiza de alguna forma o le presta atención a ciertas letras o a la mayoría de las letras de Cafeto son también muy visuales, narran escenas muy detalladas. Eso es resultado también de una observación y de estar, no en el ejercicio de la observación, sino en la cotidianidad, en el estar viviendo el día a día cada situación. Entonces eso hace que se creen esos relatos impregnados de una forma muy fuerte por el contexto cultural en el que estamos. Además que es muy interesante, en las lecturas que leía, reseñas que leía sobre Cafeto Blues, había una que comparaba los temas de ese primer EP con un libro. Entonces como que casi cada capítulo, bueno, lo comparaba con un libro, no. Cada tema estaba centrado en una parte diferente, digamos, de nuestra sociedad quindiana. A mí me pareció, en mi interpretación, de nuevo quizás un poco ignorante, que eso tiene, digamos, estructura de un libro, pues siendo un poco más general, más amplio. Cada capítulo dedicado a un día diferente de cualquier campesino del Quindío. O sea, hay mucha literatura allí en las letras de Cafeto Blues, hay mucho que contar, sin algo que usted mencionaba en una de esas reseñas, y es sin caer en el costumbrismo. ¿Cómo cuidarse de eso? Eso es algo que a mí me preocupa bastante, siempre. Nunca caer en el costumbrismo, a mí pues, es algo que no me llama bastante, no me llaman tanto la atención. Entonces el sonido de Cafeto Blues y las letras se mueven mucho, están como muy en ese límite, en ese filo de caer en lo costumbrista o hacer una apropiación y crear un relato de tipo tal vez más urbano si se quiere. Entonces sí, está creado como a manera de capítulos. Inicialmente no con esa intención, pero pues se fueron dando. Por ejemplo, como lo decía, contamos la vida de un guaquero, contamos la vida de un recolector, de un señor de edad también, cómo vive en el campo, cómo se construye su casa sin saber. Él no es médico, pero le receta a toda la vereda. Él no es constructor, pero construyó su casa. Entonces creamos esos relatos y sí nos cuidamos de que no nos vayamos a repetir de temática también. Y también hacemos referencia a partes de la ciudad y a momentos de la ciudad. Hay canciones también muy fuertes que me gustaría mencionar, que es La Broca, y es un caso del baterista fundacional Juanca Mejía, que vive ahora en España, en el cual su mamá muere de cáncer. Y él compone esta canción haciendo una analogía con la broca y cómo la broca acaba con la rama de café. Es una canción que es muy importante para nosotros, muy especial, y es como algo muy particular y que demuestra de una forma cómo es que nosotros también vemos y tratamos de componer. Es un caso que no tiene nada que ver con el campo, nada que ver con la cultura cafetera. Sin embargo, se hace como una analogía en torno a eso, al café. Bueno, y ya para terminar, porque sé que todos quieren escuchar Cafeto Blues, una última pregunta obligada, me parece. ¿Qué se viene para Cafeto Blues? ¿Qué esperamos de Cafeto Blues? Bueno, Cafeto Blues, en este momento estamos ya a puertas de terminar las grabaciones de nuestro primer álbum. Ya de ahí volvemos a ponernos pues en la ruta, que es como fundamentalmente lo que más nos gusta es estar en el vivo, como tocar el contacto con las personas, y ya que se están dando las posibilidades, estamos ya empezando otra vez, ya hacemos parte del Circular 2021, es la rueda de negocios del ecosistema musical más importante de Latinoamérica, y ya hacemos parte este año del Circular. También hacemos parte de otro festival en Bogotá, también una rueda de negocios muy importante que se me escapa en este momento el nombre, pero estamos justamente en un momento de culminar un álbum y también de gestionar para dar un paso más allá. O sea, es una banda que estamos totalmente convencidos de que no podemos parar, tenemos que seguir escalando y no quedarnos también siempre rotando en un mismo circuito. Bueno, esto es Cafeto Blues, así es como nace, esto es lo que hacen, lo que tocan ya lo van a escuchar. Los invito a que sigan Cafeto Blues de cerca, que seguro vienen cosas muy buenas. Como los invito también a la actividad de mañana a las 11 por el Facebook Live del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales, la presentación de un libro. Y los invito a que sigan pendientes de las redes sociales para la programación que viene del próximo mes.
muchas gracias por asistir, ya sea porque aceptaron nuestra invitación, porque están aquí por accidente o por casualidad. Ahora sí, los dejamos con Cafeto Blues, que van a estar haciendo pues el recital musical para nosotros. De nuevo, muchas gracias, hasta pronto. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.